El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay revivió una vez más el oscuro pasado de la violencia contra nuestros líderes políticos. Pero, ¿cuáles han sido algunos de estos crímenes que han golpeado a nuestro país y que muchos de ellos continúan en la impunidad? Aquí se lo explico. Esta larga historia de violencia comenzó hace muchos años y una de sus primeras víctimas fue el general venezolano Antonio José de Sucre, quien fue decisivo en la independencia de su país, de Colombia, de Perú y de Ecuador. El mariscal de Ayacucho fue asesinado el 4 de junio de 1830 en las montañas de Berruecos, en Nariño, cuando viajaba entre Popayán y Pasto. De este crimen fue señalado el general José María Obando, adversario de Simón Bolívar y simpatizante de Santander. Dos capturados lo acusaron. Obando fue procesado por la muerte de Sucre, pero el juicio nunca prosperó. Huyó y se levantó en armas, dejando este asesinato en la impunidad. Hay quienes dicen que la muerte de Sucre fue uno de los golpes que llevaron a Bolívar a la tumba, pues el Libertador veía al joven general como su sucesor. Y el primer gran magnicidio del siglo XX ocurrió en plena Plaza de Bolívar en Bogotá, el 15 de octubre de 1914, cuando dos carpinteros, Leovigildo Galarza y Diego Carvajal, golpearon con hachuelas en la cabeza a Rafael Uribe Uribe, un reconocido caudillo liberal que se destacó como congresista y como militar, pues con el rango de general participó en la Guerra de los 1000 días. La agonía de Uribe Uribe fue terrible, los médicos no pudieron salvarlo y falleció un día después. Aunque Uribe Uribe se declaraba liberal, sus ideas para muchos eran de avanzada para la época, por lo que varios historiadores no dudan en afirmar que detrás de su muerte hubo un complot político. En un polémico juicio, los dos asesinos aseguraron que ellos actuaron por su cuenta, que planearon el homicidio y que lo hicieron porque, según ellos, Uribe Uribe, con varios de sus proyectos y políticas, atentaba contra la clase trabajadora. Finalmente, fueron condenados a 20 años de cárcel. La familia no creyó en este juicio y realizó una investigación por su cuenta, la cual determinó que detrás de la muerte de Rafael Uribe Uribe hubo participación de miembros del gobierno de entonces y de algunos sectores de la clase política. Casi 34 años después ocurrió un homicidio que sacudió por completo a Colombia y que se conoció como el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, el líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. Varios testigos señalaron del crimen a este hombre, Juan Roa Sierra, quien intentó escapar y se refugió en una droguería, pero la turba enardecida lo sacó del lugar, lo golpeó hasta matarlo y arrastró su cuerpo como señal de justicia. Lo que siguió fue el caos, el desastre y la desolación. Miles de personas, como protesta por la muerte del líder liberal, destruyeron buena parte del centro de Bogotá. Innumerables edificios y casas fueron saqueados e incendiados. Además, los vagones del tranvía fueron destruidos. La grave situación obligó a la intervención del ejército. Los muertos habrían sido más de 2.500 y los heridos incontables. Esta ola violenta también se extendió a otras ciudades del país. Hoy, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán continúa en la impunidad, pues hay quienes aseguran que Juan Roa Sierra no tuvo nada que ver y que fue un chivo expiatorio. Otros señalan a miembros del conservatismo, del crimen, pues Gaitán se perfilaba como el más fijo ganador de las próximas elecciones. Y hay incluso algunos que señalan a la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Una de las consecuencias más graves del crimen fue el inicio de una oscura época conocida como la violencia, en la que grupos armados que defendían e imponían las ideas liberales y conservadoras sembraron el terror en varias regiones del país. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por pertenecer a uno u otro bando. A finales de los años 80 comenzó un exterminio calificado como genocidio en contra de la Unión Patriótica, un partido de izquierda que había surgido en 1985 luego de diálogos entre las FARC
y el gobierno de Belisario Betancur en la Uribe Meta. La UP logró la elección de congresistas y concejales en el país y ahora buscaba llegar a la presidencia. Pero el paramilitarismo y el narcotráfico se aliaron y asesinaron a Jaime Pardo Leal, el candidato de la UP, el 15 de octubre de 1987. Por este crimen fue condenado Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. La UP escogió a un nuevo candidato a la presidencia. El elegido fue Bernardo Jaramillo. El 22 de marzo de 1990, a pesar de estar fuertemente escoltado, un menor de 16 años se le acercó en el aeropuerto El Dorado y le disparó. De la autoría del crimen se culparon mutuamente el Cartel de Medellín y los paramilitares encabezados por Carlos Castaño. Lo cierto es que este caso no ha sido resuelto totalmente. El 26 de abril de 1990, cuando volaba en un avión comercial entre Barranquilla y Bogotá, un sicario asesinó a Carlos Pizarro León Gómez, candidato de la Alianza Democrática M19. Los dos escoltas que tenía el candidato, asignados por el DAS, dieron de baja al asesino. El exguerrillero, padre de la senadora María José Pizarro, quería llegar al poder, pero a través de las urnas. Los hermanos Carlos y Fidel Castaño fueron condenados y este año le fue ratificada la sentencia a 20 años de cárcel a uno de los escoltas del DAS que acompañaba a Pizarro y que, según la investigación, mató al sicario para eliminar el eslabón con los autores intelectuales del crimen. La violencia también se ensañó con otros sectores políticos. El 18 de agosto de 1989, sicarios asesinaron en el Parque Central de Soacha, cerca a Bogotá, a Luis Carlos Galán, el precandidato liberal que se perfilaba como el más fijo ganador de las próximas elecciones. Galán, padre del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y del precandidato presidencial Juan Manuel Galán, fue trasladado aún con vida al hospital de Kennedy, pero los médicos no pudieron salvarlo. Según la investigación, Pablo Escobar dio la orden de matar al político y Gonzalo Rodríguez Gacha organizó el plan con paramilitares del Magdalena Medio, quienes ejecutaron el atentado. En el asesinato de Galán hubo fuertes cuestionamientos al DAS por haberle cambiado su esquema de seguridad. Se trató de un equipo más reducido y con mucha menor experiencia. Además, luego del crimen, la policía presentó como culpables a Alberto Jubis Hasbún y Norberto Murillo Calarcá, que pasaron más de 4 años en la cárcel. Luego se demostró su inocencia. La investigación demostró que este magnicidio también tuvo motivaciones políticas, pues el congresista liberal Alberto Santofimio Botero fue condenado a más de 20 años de cárcel como autor intelectual, pues según el fallo instigó a Pablo Escobar para que cometiera el crimen. Uno de los asesinatos con menos avance en su investigación es el de Álvaro Gómez Hurtado. El ministro y candidato en 3 oportunidades por el Partido Conservador fue víctima de un atentado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en donde se desempeñaba como catedrático. La justicia condenó a 40 años de prisión a Héctor Paul Flores, uno de los 4 presuntos sicarios señalados del magnicidio. Flores, que hasta hoy insiste en su inocencia, recuperó la libertad al cumplir más de la mitad de la condena. En este caso se han mencionado como posibles autores intelectuales al narcotráfico y a miembros de organismos de seguridad del Estado. Además, las antiguas FARC aseguran que cometieron el asesinato por una deuda histórica debido al papel de los conservadores en la lucha contra esa guerrilla en los años 60. La familia de Álvaro Gómez Hurtado no cree en esta versión e insiste en que hay políticos involucrados en el crimen. Y cuando el país consideraba que estos magnicidios eran cosa del pasado, el 7 de junio un joven sicario de apenas 15 años le disparó al precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay cuando realizaba una manifestación o acto político en el occidente de Bogotá. El joven exsecretario de gobierno de la ciudad, senador y excandidato a la alcaldía de la capital, luchó por su vida durante más de 2 meses, pero en la madrugada del lunes 11 de agosto falleció. ¿Y quién o quiénes estarían detrás de este asesinato? Lo cierto es que aparte del joven
sicario que cometió el crimen, hay otros 5 detenidos. Las primeras pistas indican que detrás de este magnicidio estarían un sector de las disidencias conocido como la Segunda Marquetalia y quien es encabezado o cuyo cabecilla es alias Iván Márquez. La muerte de Miguel Uribe revivió para su familia y el país los dolorosos hechos del 25 de enero de 1991, en los que murió su mamá, la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada por orden del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Diana Turbay perdió la vida en un operativo de rescate. Ojalá el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quede en la impunidad como ha ocurrido con otros de estos y otros hechos, que hacen parte de una larga cadena de desangre y violencia que ha golpeado a Colombia durante muchos años.